Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de los distintos tipos de válvulas hidráulicas y de algunas válvulas hidráulicas del uso cotidiano de nuestro día a día. Esto correspondiente a la materia Sistema de Transporte de Fluidos del Grupo 6A de Ingeniería Mecánica de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Quienes habla es Jeffrey Arturo López y bueno, acá comenzamos con la introducción a las válvulas hidráulicas, a las que vamos a hablar, las más usadas y típicamente cuáles son, pasando por las de compuertas, por las de globo, rotatorias, de diafragma, como se puede observar en la imagen de la izquierda. También hay unas válvulas de chequeo que vamos a explicar de qué se tratan. En la imagen de la derecha se puede observar, por ejemplo, cómo se comportan estas válvulas abiertas, cerradas con su flujo, y qué tipo de válvulas son, y sobre todo la simbología representada en planos. Bueno, para hablar de esta introducción, podemos ver este tipo de válvulas que se comportan de esta manera. En la imagen de la izquierda podemos observar que el elemento de cierre rota en la vía de la circulación. Hay varios tipos de válvulas así, como por ejemplo la válvula de bola o la válvula de mariposa. En la imagen de la derecha, por ejemplo, también se puede observar que el elemento se cierra y actúa como un sello, un tapón. En estas válvulas, por ejemplo, vamos a observar a las de globo, de las cuales vamos a hablar ahorita. Para la válvula acá de la izquierda, podemos observar que si el herramienta de cierre de la válvula es insertado en la vía de circulación, se detiene el flujo. Esto es un ejemplo de las válvulas de compuerta. Y en la de la derecha, que si la vía de circulación por sí misma es pinchada desde el exterior para tener flujo, esto se puede ver y evidenciar como simplemente detiene el flujo del fluido. Un ejemplo de esto son las válvulas de diafragma. Bueno, de la primera que vamos a hablar son las válvulas de bola. Estas de bola o de esfera ofrecen una capacidad de cierre. Listo, ya después de esto podemos hablar de los tipos de válvulas. La primera, como pueden observar, es la válvula de esfera o de bolas. Esta ofrece una muy buena capacidad de cierre, ya que son prácticas para abrir y cerrar la válvula. Es tan sencillo como girar su manivela en 90 grados. Se puede observar perfectamente el funcionamiento en la imagen número 1. Bueno, pueden hacerse de paso completo, lo cual significa que la válvula es del mismo tamaño que el interior de las tuberías y esto resulta en una muy pequeña caída de presión, lo cual nos resulta en muy pequeñas pérdidas. Listo, la segunda válvula de las cuales vamos a hablar es la válvula de globo, que permite regular o estrangular el fluido a medida que un pistón asciende o desciende a través del paso del fluido. Bueno, que sube y baja en el interior del cuerpo de la válvula. Ofrece un cierre hermético cuando el asiento es flexible. Como podemos observar, lo anteriormente dicho en la imagen, acá simplemente el pistón sube, baja y eso permite la apertura del cierre dependiendo. Consta cerca de 9 piezas según su fabricante, en la que podemos tener por ejemplo el obturador, el eje, el asiento, la empacatadura del eje, las juntas del cierre, el cuerpo y la tapa, los extremos y los pernos de unión y accionamiento. Estas son algunas de las piezas y también podemos observar perfectamente la simulación de la derecha, cómo está compuesta y su funcionamiento. Listo, ahora procedemos a hablar de las válvulas de ángulo. En la imagen de la izquierda podemos observar perfectamente cómo está una imagen de corte de sección transversal y a la derecha cómo podemos encontrarla comúnmente comercial. Estas imágenes son cortesía de Brilliant, el fabricante. A ver, esta consta en su funcionamiento en que los puertos de entrada y salida están perpendiculares entre sí, como se puede observar en la imagen. Bueno, y se usa normalmente para servicios de agua, de alimentación de calderas, de drenaje, calentadores y en esquemas de tubería en que los espacios limitados y la válvula también puede servir como un codo, lo cual se podría también traducir como que tiene unas pérdidas grandes de presión. Acá pues se puede observar cómo se abre y encontrar cómo se cierra y deja y abre el fluido del agua. En el siguiente tenemos una válvula compuerta o también llamadas válvulas de guillotina.
Bueno, por cómo es su funcionamiento. La operación de esta válvula está compuesta que se realiza haciendo un movimiento giratorio del vástago. Al operar el vástago de la válvula, la compuerta se mueve hacia arriba o hacia abajo a través de la parte roscada del vástago. Se usan ampliamente en todo tipo de aplicaciones. Son adecuados tanto para instalaciones subterráneas como para instalaciones del exterior. Ahora procedemos a hablar de la válvula de retención oscilante. Esta válvula es una válvula de retención que está diseñada para evitar que en medio de la tubería fluya hacia atrás. Entonces, cuando la presión llega a cero, la válvula se cierra completamente para evitar el reflujo. Se utilizan principalmente en el petróleo, en productos químicos, farmacéuticos, fertilizantes, de energía y en otros de oleoductos. Listo. Procedemos a hablar de la válvula de retención de olas. Esta es un elemento imprescindible y extensamente utilizado en las conducciones de aguas residuales, aguas sucias o con una elevada condensación de sólidos en suspensión. También son adecuadas para el uso de agua potable, claramente. Estas simplemente impiden el reflujo del agua o del fluido, como se puede observar. Las siguientes son las válvulas de mariposas. Este es un dispositivo para interrumpir o regular el flujo de un fluido en un conducto, aumentando o reduciendo la sección de paso mediante una placa denominada mariposa, que gira sobre el eje. La siguiente válvula es la válvula de tipo disco de vástago. Esta funciona de forma similar a una válvula de retención tipo de bola, pero en uno de sus extremos es abierto, permitiendo que el líquido fluya hacia adentro. Sin embargo, se cierra rápidamente si el flujo cambia de dirección intentando salir de la línea. La válvula de pie cuenta con una pantalla coloquialmente conocida como malla que le sirve para evitar residuos en la línea, como se puede observar. Y acá está su corte. La siguiente válvula es el válvula de tipo disco de bisagras. Estas se montan al final de una tubería de succión que simplemente la protege de la suciedad de los reflujos. Bueno, procedemos a hablar de las válvulas de aguja. En la imagen de la izquierda se puede observar perfectamente cómo son sus piezas y están señalizadas. Bueno, el funcionamiento es gracias a un embolo en forma de aguja en la punta y la regulación es precisa gracias a la rosca, ya que la rosca es fina y se tiene que dar varias vueltas para que se logre ajustar. Entonces esto nos logra dar un rango mayor de presiones. Su nombre se debe a que el cierre cónico que funciona como tapón en una pequeña abertura. La válvula de aguja es ideal para regular el caudal, pues gracias a su diseño, precisión y estabilidad permite un buen sellado sin desgastes, incluso con grandes contrastes entre presiones. En el sector hidráulico, las válvulas de aguja se emplean como bypass, derivación o desvío del corte de ruta. Las válvulas de mariposa o de bolas esféricas antes de la entrada de motores o de turbinas. Por último, les vamos a hablar de las válvulas de control o válvulas también llamadas válvulas de regulación. Permiten controlar el caudal y por lo tanto la presión, la velocidad o nivel del fluido. Suelen depender de dispositivos como termómetros o termostatos y también es frecuente instalarlas con actuadores hidráulicos, eléctricos o neumáticos para mayor control y automatización. El fluido pasa por una vía antirretorno a una velocidad normal y según la situación del pistón podrá obstruirse y disminuirse como consecuencia de la velocidad del fluido. Muchas gracias.